Hola, somos el Grupo Magneto y yo soy Álvaro Rivas Alcobendas y os vamos a presentar nuestro levitador magnético. Lo vamos a componer en 3 fases, en hardware, software y casos de uso. Buenas, mi nombre es Gonzalo Gómez Nogales y mi parte es el hardware. Voy a comenzar a explicarlo el hardware dividido en 4 módulos, ya que nuestro circuito está dividido en 4 partes diferentes. Comenzando con el módulo 1, el de alimentación, tenemos un adaptador para una fuente de alimentación de 12 voltios y 1 amperio, que hemos comprado aparte, y lo hemos soldado a los cables de positivo y negativo. ¿Para qué? Para que en nuestra placa de inserción nuestra fila de positivo esté alimentada por los 12 voltios y nuestra fila de negativo también. Por lo tanto, todos nuestros componentes y los distintos módulos del circuito estarán abastecidos correctamente y controlados, pues que se cierre siempre llevando a tierra el negativo de la pila, en la tierra del Arduino. Continuamos con el módulo 2, que es el módulo de regulación, que está compuesto por los 2 botones, el botón de resta y el botón de suma, los cuales controlamos mediante el Arduino con el pin digital 8 para la suma y digital 7 para la resta. Este módulo es muy simple, pero nos ayuda a calibrar el punto de levitación de nuestro electroimán gracias al sensor Hall, que explicaré más adelante, para así encontrar ese punto exacto donde se quede el circuito funcionando. Vale, continuamos con el módulo 3, el módulo de detección. Este módulo es básicamente el sensor Hall, es el elemento principal. Voy a proceder a conectar los pines del sensor Hall y explicarlos. El cable naranja lo hemos llevado soldándolo por esta tubería de nuestro modelo impreso hasta el sensor Hall, que está en esta parte. Aquí apuntando hacia abajo para medir el campo magnético que haya en esta zona. El cable naranja es el que nos va a permitir leer los valores mediante el pin analógico 1 del Arduino en software. Y luego tenemos que conectar el negativo y el positivo a 5 voltios y el negativo a ground para de esta forma abastecer, darle energía al sensor Hall y que de esta forma cierre el circuito. Y con esto el módulo 3 estaría finalizado. Continuamos con el módulo 4, el módulo de levitación. Este es el módulo más chulo, el principal. El elemento o el componente principal de este módulo es el electroimán, que está aquí, lo tenemos aquí. Vale. El electroimán no lo tengo conectado de momento porque voy a pasar a comenzar explicando primero pues un poco la reducción que hemos tenido que hacer, porque este era el módulo más largo, ya que lo teníamos desplegado con un montón de cables puente en una placa doble, mucho más grande que esta. Por lo tanto, tuvimos que hacer algunas modificaciones y reduciendo nodos uno a uno para que, por ejemplo, ahora la resistencia que está conectada directamente con la base del transistor para regular nuestro circuito ya no tiene ningún cable puente, por ejemplo el diodo tampoco. Entonces, bueno, cabe esto pues para comentarlo. Podemos pasar explicando, ¿no?, que recibimos desde el positivo 12 voltios y aquí conectaríamos un pin del electroimán. ¿Para qué? Pues para que le llegara corriente. El diodo, la función del diodo es la de que no se queme ni el transistor ni el electroimán, ya que normalmente los electroimanes se calientan mucho con estos voltajes. Entonces, por si acaso nos confundiéramos de sentido de los cables o llegáramos a un uso muy avanzado, es decir, muy continuado del circuito de nuestro proyecto, el diodo lo que lograría es que en ningún momento perdiéramos los componentes, es decir, ni el transistor se quemaría ni el electroimán tampoco. Simplemente es por seguridad. Bueno, conectamos también el otro pin del electroimán para cerrarlo a la otra parte del diodo.
Y voy a pasar a explicar cómo funciona, ¿no? Cómo se produce el efecto de oscilación, ¿no? Para que cuando el objeto que estamos levitando baje, el electroimán le tire hacia arriba, y cuando esté demasiado cerca del sensor Hall se apague el electroimán y de esta forma lo deje caer un poco hasta volver a tirar de él, ¿no? Este efecto se consigue gracias al transistor. Que viene, la señal se la transmitimos, la señal al transistor le llega desde el pin digital 5. Este pin lo que va a estar haciendo es cambiando entre valores de low o high, 0 o 1, y va a regular la base del transistor. Esto es como un grifo, ¿no? El transistor, cuando la base del transistor esté a 0, el circuito no se cerrará y el flujo entre colector-emisor, que el emisor, como veis, como se puede ver, cierra el circuito a ground, a tierra, cuando la base no permita o deje en corte el transistor, el electroimán se apagará. Y cuando reciba un high desde el pin digital 5, el transistor volverá a activarse y permitirá el paso de la corriente a través de él, cerrando así el circuito y permitiendo que el electroimán reciba los 12 voltios. Con esta explicación terminaría el hardware, la parte del hardware. Así que doy paso a mi compañero para que hable sobre el software. Mi nombre es Marcos Villacañas y voy a explicar el software del proyecto final Magneto en 4 partes. Vamos con la parte 1, variables. La primera variable es una variable entera de sensor Hall que está inicializada a 1. Es el pin analógico por el que vamos a recibir la entrada que leemos con el sensor Hall que ya ha explicado mi compañero en la parte de hardware. Tenemos también una variable entera electroimán 5. Marca el pin digital que está conectada a la base del transistor Darlington bipolar BJT de tipo NPN, que permite que se encienda o se apague el electroimán. ¿Cómo lo hace? Cuando quiere que el electroimán se encienda, permite el flujo de corriente entre el colector y el emisor. Y cuando quiere que se apague, no deja que fluya y por tanto no lleva la corriente hasta el electroimán. Tenemos ahora dos variables enteras, resta valor y suma valor para la levitación. La primera es para decrementar y la segunda es para incrementar. Están conectadas con los botones que se han contado en hardware y cuando se pulsan permiten que el umbral suba o baje para levitar. Tenemos también una variable entera, detección Hall, que es la variable con la que se recoge el valor del pin A1 para saber que está midiendo el sensor Hall en el campo magnético. Tenemos un boolean que marca el estado del electroimán. El boolean va a ser 1, va a ser true cuando tiene que estar encendido en high, y va a ser 0, va a ser false cuando tiene que estar en low. Tenemos también el punto actual de levitación, que es el umbral con el que empezamos para marcar si levita o deja de levitar, que es el que luego con los botones va a incrementar o va a decrementar. Empieza con 700 porque con nuestras pruebas era el número que más nos cuadraba. Y tenemos por último el retardo, que va a ser también una entera, esta es constante final, no se mueve, y marca que en la función loop tenemos que iterar cada 250 milisegundos. Vamos ahora con la parte 2. En esta parte voy a explicar la función de setup, que como sabéis es la función para configurar inicialmente todo lo necesario para luego la función loop. Entonces, primero tenemos el serial.begin de 9600. Estamos configurando, estamos iniciando una comunicación serie a 9600 bits por segundo. Además tenemos el modo que vamos a usar con los 3 pins digitales, con el electroimán y con la de resta y suma de valores. Para el primero de ellos, electroimán, lo ponemos en output para que el pin 5 digital nos sirva para enviar esa información que comentaba antes al transistor. Y con los de resta y suma los ponemos como input de pull-up, es decir, con los botones. Cabe destacar que aquí no está el modo del pin analógico, porque ese no hace falta que se inicialice en el setup. Vamos ahora con la parte 3, con la función loop. Es la función que se va a ejecutar constantemente mientras esté funcionando el levitador. Está compuesta por diferentes sentencias. Vamos a ver todas y cada una de ellas. La primera, detección Hall es igual a analog read del sensor Hall. Permite guardar el valor leído por la entrada analógica desde el sensor Hall en la variable que hemos visto antes en el apartado de variables. Ahora tenemos dos sentencias de control que están asociadas a los botones. La primera de ellas detecta si has pulsado el botón para sumar el umbral
y lo que hace es aumentar en una unidad el punto de umbral, mostrar los valores con una función auxiliar que veríamos en la parte 4 y llamar a hacer un delay de los 250 milisegundos. La segunda parte del if es prácticamente lo mismo, pero solo que está asociada al botón de resta. Y lo que hace cuando se pulsa es disminuir ese umbral y de igual forma mostrar los valores y llamar al delay de la función, ¿no? Por último, tenemos un if-else para saber si el punto actual está para hacer fuerza con el electroimán o soltar, para hacer que levite o para dejar que se aleje el objeto. Entonces, si el punto es inferior, lo que hacemos es no hacer fuerza, dejarlo en low, y en caso contrario, sí, lo ponemos en high para que tire hacia arriba del objeto. Ese dato de low o high se escribe en el pin digital 5 para que por el transistor llegue la fuerza o no llegue hasta el electroimán. Y por último, también acabamos con un delay de 250 microsegundos, no mili, y ya la función loop se ejecutaría constantemente. Vamos ya con la última parte, la función auxiliar, mostrar valores, que se usa en la función loop. Esta función realmente es muy sencilla y solo nos da información por consola para la fase de ajuste del umbral. Lo que hace es imprimir primero qué valor se detecta en el hall, en el sensor hall, para que tú sepas más o menos cuál es la fuerza y la posición que está sucediendo en ese momento en el campo magnético. También imprime el punto actual umbral de levitación, ese que podemos cambiar con los botones. E imprime también si el estado del imán es low o high, 0 o 1, para saber si está haciendo fuerza o no está haciendo fuerza, y así ver si su comportamiento es correcto o no es correcto. Imprime los tres y lo podemos usar, como mi compañero luego va a explicar, en los casos de uso, para conseguir que finalmente la levitación sea correcta. Hola, ahora yo, Álvaro, os voy a enseñar los casos de uso. Realmente hay tantos casos de uso como objetos que quieras hacer levitar, pero todos se componen de dos fases. Primero hay que calibrar el sensor Hall y luego hacer flotar el objeto. Para hacer la calibración únicamente necesitamos el sensor Hall, entonces no hace falta que tengamos los 12 voltios conectados. Se me ha caído. Solo con los 5 voltios que entran a través del USB al Arduino es suficiente. Para ello tenemos que tener el objeto que queremos hacer levitar, en este caso el vaso con imanes, ejecutar el código, se está subido, y ahora abrir la consola. Aquí ya vemos la consola, está en blanco. Ahora yo sitúo, enfoca aquí, sitúo el objeto que yo quiero hacer levitar y mediante los botones de subir y bajar tengo que hacer que los valores se asemejen. Mediante los botones puedo subir y bajar el valor actual de levitación, que intento que se corresponda con el valor que detecta el sensor Hall. Esta columna de aquí se corresponde al estado del imán. Ahora está atrayendo y cuando yo consigo que el valor actual de levitación sea superior al valor del Hall, se pone a low para que suelte. Todo esto debo hacerlo con el objeto debajo de los sensores. Y ahora que ya tenemos ajustado el punto umbral de levitación, vemos cómo levita. Con el uso de objetos grandes ganamos más estabilidad y perdemos oscilamiento, pero también se pueden usar imanes corrientes.